Bienvenidos al cuarto video tutorial acerca de la planificación, diseño y administración de la base de datos. Fases del diseño de la base de datos. El diseño de la base de datos está compuesta por tres fases principales, denominadas diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. La primera fase del diseño de la base de datos se denomina diseño conceptual de la base de datos y implica la creación de un modelo de datos conceptual para aquella parte de la empresa que queremos modelar. El modelo de datos se construye utilizando la información documentada en la especificación de requisitos de los usuarios. El diseño conceptual de la base de datos es enteramente independiente de los detalles de implementación tales como el software de sistema de gestión de base de datos de destino, los programas de aplicación, los lenguajes de programación, la plataforma hardware o cualquier otra condición física. Durante el proceso de desarrollo de un modelo conceptual de datos, el modelo se prueba y se valida de acuerdo con los requisitos del usuario. El modelo conceptual de datos de las empresas es una fuente de información para la siguiente fase, la del diseño lógico de la base de datos. La segunda fase del diseño de base de datos se denomina diseño lógico de la base de datos, el cual tiene como resultado la creación de un modelo lógico de los datos para la parte de la empresa que queramos modelar. El modelo conceptual de datos creado en la fase anterior se afirma y se hace corresponder con el modelo lógico de datos. Este modelo lógico está basado en el modelo de datos objetivo de la base de datos. Mientras que el modelo conceptual de los datos es independiente a todas las consideraciones físicas, el modelo lógico se construye conociendo el modelo subyacente del sistema de gestión de base de datos objetivos. En otras palabras, sabemos que el sistema de gestión de base de datos es, por ejemplo, relacional, en red, jerárquico u orientado a objetos. Sin embargo, no tomamos en consideración ningún otro aspecto del sistema de gestión de base de datos elegido, y en concreto, hacemos caso omiso de los detalles físicos como puedan ser las estructuras de almacenamiento o los índices. Durante el proceso de desarrollo de un modelo lógico de los datos, el modelo se prueba y se valida de acuerdo con los requisitos de los usuarios. Se utiliza la técnica de normalización para comprobar la corrección de un modelo lógico de datos. La normalización garantiza que las relaciones extraídas del modelo de datos no presenten redundancia, que podría provocar anomalías de actualización en la implementación. El modelo lógico de los datos debe también examinarse para garantizar que soporta las transacciones esperadas por los usuarios. El modelo lógico de datos es una fuente de información para la siguiente fase de diseño físico de la base de datos. Proporciona al encargado de efectuar el diseño físico una herramienta para alcanzar compromisos que tienen una gran importancia para el diseño eficiente de una base de datos. El modelo lógico también cumple un importante papel durante la etapa de mantenimiento operativo del sistema de base de datos, dentro del ciclo de vida del desarrollo. Si el modelo de datos se mantiene adecuadamente y se conserva actualizado, los futuros cambios que se efectúen en los programas de aplicación o en los datos podrían ser representados de forma precisa y eficiente mediante la base de datos. El diseño físico de la base de datos es la tercera y última fase del proceso del diseño de base de datos, fase durante la cual el diseñador decide cómo hay que implementar la base de datos. Al llegar a la fase del diseño físico de la base de datos, lo primero que debemos hacer es identificar al sistema de gestión de base de datos de destino.
Por lo tanto, el diseño físico estará adaptado a un sistema de gestión de base de datos concreto. En general, el objetivo principal del diseño físico de la base de datos consiste en describir cómo pretendemos implementar físicamente el diseño lógico de la base de datos. Para el modelo relacional, esto implica crear un conjunto de tablas relacionales y especificar las restricciones relativas en estas tablas. Todo ello a partir de la información presentada en el modelo lógico de los datos. Identificar las estructuras de almacenamiento específicas y los métodos de acceso a los datos que permitan conseguir unas prestaciones óptimas en el sistema de base de datos. Y finalmente tenemos diseñar las medidas de seguridad del sistema.